La fortaleza mental implica cómo reaccionamos ante el estrés, manejamos las emociones, demostramos resiliencia y perseveramos ante las dificultades. Es la capacidad de aguantar y tener una mentalidad positiva incluso cuando nos enfrentamos a la mayor adversidad. Por lo que si tú quieres conocer una guía paso a paso para afrontar los retos de la vida, controlar las emociones negativas y superar la adversidad con valor y aplomo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo es que nosotros podemos construir un estado mental fuerte, cómo podemos fortalecer nuestra mentalidad en función de poder salir airosos ante las complejidades de la vida. Y para esto nos vamos a apoyar de un libro que se le conoce como el Manual de Fortaleza Mental o el Manual de la Fortaleza Mental, que ofrece una guía paso a paso con estrategias probadas y sabiduría comprobada para superar la adversidad y los obstáculos en la vida mediante el desarrollo de la disciplina mental y la resiliencia. Los deportistas soportan disciplinas muy duras. Los empresarios y líderes de negocio se enfrentan a obstáculos constantes. Los médicos y las enfermeras tienen que regular sus emociones cuando las cosas van mal. Y los socorristas actúan bajo un estrés extremo. Los padres también demuestran fortaleza mental a diario al criar a sus hijos a través de traumas, incertidumbres y sacrificios. Pero las personas pueden ser mentalmente fuertes en un área y no en otras. Ser mentalmente fuerte en todos los aspectos de la vida significa manejar cualquier situación con confianza. Al desarrollar la resiliencia, puedes tener tranquilidad para soportar los retos en las relaciones, el trabajo, la crianza de los hijos y mucho más. Así que si estás buscando pasos prácticos para cultivar la fortaleza mental y la resiliencia para todos los retos de la vida, entonces te invito a que continúes revisando esta información. Es importante que te hagas saber que la edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en abril del año 2020 y su autor es Damon Zaharitz. Es un autor y experto en productividad que dirige el sitio web artproductivity.com, un blog dedicado a ayudar a las personas a liberar el poder de la productividad y mostrarte cómo hackear tu día a día para hacer más cosas. Es dueño de su propia agencia de marketing de contenidos y crea guías de acción que muestran a los demás cómo aumentar su rendimiento. Además de ser un autor bastante prolífico, sobre todo en todo lo que se refiere a términos de productividad, puedes encontrar bastante información al respecto. Como me gusta recordarte, es importante que trates de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Si no es por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: 7 hábitos de las personas mentalmente fuertes. Si los atletas, los empresarios y los socorristas aprenden a desarrollar la fortaleza mental para desempeñar sus funciones, está claro que es algo que se puede cultivar y practicar. La práctica, como ocurre con los músicos, puede hacer que incluso las cosas más difíciles se conviertan en algo natural. Y las personas que muestran agallas, determinación y una actitud positiva en todos los aspectos de su vida tienden a compartir 7 cualidades básicas o hábitos de fortaleza mental que cualquiera puede practicar. En primer lugar, reconocen su limitada capacidad para influir en cuestiones que escapan a su control. Eso significa que dejan de darle vueltas a los problemas irresolubles y se desentienden de la ansiedad y la incertidumbre para centrar sus esfuerzos donde pueden tener un impacto real. Además, las personas mentalmente fuertes son flexibles cuando surgen sorpresas. Adaptan sus planes en lugar de paralizarse ante los cambios. Se entrenan para ser lo suficientemente ágiles mentalmente como para hacer frente a los imprevistos de la vida, como atascos inesperados o vuelos cancelados. En tercer lugar, un buen conocimiento de uno mismo refuerza la confianza de las personas mentalmente fuertes. Al conocer sus puntos fuertes y sus defectos, pueden controlar mejor sus emociones, manejar el estrés y ser más resistentes. En cuarto lugar, las personas mentalmente fuertes no se dejan disuadir por la incertidumbre.
Saben que los planes pueden fallar y que los objetivos pueden no cumplirse, pero actúan de todos modos. Las experiencias duras fomentan esta disposición, por lo que tampoco se echan atrás ante un reto. Para quienes practican la resiliencia, las decepciones se ven como oportunidades. Los fracasos revelan lo que no funciona para que puedan mejorar. Esta mentalidad es el quinto hábito de las personas mentalmente fuertes y les ayuda a recuperarse más rápido y mejor. Además, no sufren tanto por el camino. En sexto lugar, las personas mentalmente fuertes dominan las emociones negativas, como la ira y la frustración, en lugar de permitir que se intensifiquen. Esto significa sentir las respuestas emocionales tal y como son, pero no dejar que las dominen. El dominio proviene del desarrollo de la inteligencia emocional para autorregularse. Y el séptimo hábito de las personas resilientes y mentalmente fuertes es que permiten que el optimismo práctico eleve su actitud. Se centra en la esperanza, no en la melancolía. El optimismo prudente ve oportunidades en medio de los desastres y puede arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. O imagina a un atleta de alto rendimiento que se desvincula de los escándalos deportivos que no puede controlar. Su mayor concentración mental puede proporcionarle una poderosa ventaja competitiva. Y un trabajador despedido que ve el tiempo de desempleo como una oportunidad para adquirir o mejorar habilidades pasará mucho menos tiempo sintiéndose abrumado o autocrítico. Practicar estos hábitos puede mejorar la diferencia cuando surgen imprevistos. Pero, ¿qué ocurre cuando la fortaleza mental no está presente? Eso es lo que vamos a abordar en el siguiente punto. Pero por ahora vamos a profundizar más en las enseñanzas de este primero, el cual nos muestra 7 cualidades o hábitos de la fortaleza mental. Es importante que vayas siguiéndolos en función de validar si los tienes o cuáles tienes y cuáles careces. De estos 7 voy a empezar uno por uno, ¿no? El primero es reconocer, digamos, su limitada capacidad para influir en las cuestiones que escapan a su control. Pocas palabras, pues se enfoca en aquellas cosas que sí tienen injerencia directa y no se la pasan pensando en cosas de las cuales pues no tienen, digamos, el control o bien una injerencia sobre la cual puedan afectar el resultado. Entonces, se enfocan en lo importante, se enfocan en lo que pueden controlar. Lo segundo, las personas mentalmente fuertes son flexibles cuando surgen sorpresas. Eso es importante porque hay aspectos que nosotros no vamos a poder controlar. Y si nos aferramos a algo o si tratamos de controlar demasiado las cosas, muchas veces hay sucesos, hay eventos que se salen totalmente de lo que teníamos planeado y tenemos que fluir en torno a estas cosas. Entonces la flexibilidad viene siendo el segundo atributo. El tercer atributo se refiere a un buen conocimiento de uno mismo. Esto en función de reforzar precisamente la confianza de estas personas. Entonces, aquí se trata que tú identifiques tus áreas de oportunidad, tus áreas de fortaleza, cuáles son, digamos, aquellas cosas que fungen a tu favor, cuáles son aquellas cosas que pueden ser consideradas defectos, y en fin, es decir, que tengas el panorama, digamos, de cómo es que funcionas mejor y sobre eso empiezas a trabajar. Luego nos menciona, como cuarto hábito, cuarta cualidad, es que las personas mentalmente fuertes no se dejan disuadir por la incertidumbre. Esto es de los puntos más complicados, porque al final algo que no queremos como seres humanos es precisamente esto, el no saber qué es lo que va a pasar. Buscamos normalmente la seguridad, la certeza. Entonces, este hecho de no dejarse disuadir simplemente por no tener claridad del resultado es lo que permite a estas personas seguir avanzando. Luego nos habla de la quinta cualidad que viene siendo la resiliencia. Es decir, estas personas pues ven las decepciones o los fallos o los errores como áreas de oportunidad. Es decir, en pocas palabras son situaciones de las cuales pueden aprender y sobre esto pueden mejorar. Es este concepto muchas veces que no terminamos de entender, que es la mentalidad de crecimiento. Enfócate en el proceso. O sea, los errores forman parte del proceso, eso no importa. Lo que importa es la persona en la que te conviertes una vez que vas aprendiendo y vas progresando a lo largo de este trayecto. En sexto lugar, o la sexta cualidad, habla que las personas mentalmente fuertes dominan las emociones negativas y no permiten que éstas se intensifiquen. En pocas palabras, están en control de sus emociones y no pierden el dominio o el autocontrol.
¿ok? Es importante en función de que podamos autorregularnos, tener de alguna forma, pues, dominada este tipo de emociones, porque algo que sucede es que cuando nosotros somos arrastrados por las emociones, no pensamos con claridad y esto nos lleva a cometer acciones que después podemos arrepentirnos. Y el séptimo hábito o cualidad de las personas mentalmente fuertes es que permiten que el optimismo práctico eleve su actitud. En pocas palabras, se centran en lo bueno, se centran en la esperanza, se centran en la oportunidad, se centran en los aspectos de los cuales fomentan su motivación, fomentan este sentimiento el cual los lleva a actuar, a hacer cosas, esperando siempre un resultado positivo. Y aquí aclaro, ¿no? Es decir, hemos revisado ciertos puntos como la flexibilidad o bien el hecho de no dejarse disuadir por la incertidumbre, porque hay aspectos que no van a controlar, son conscientes de ello, pero eligen un pensamiento mucho más práctico hacia el logro de las cosas y no simplemente pensar mal, porque al final son conscientes que la energía que ellos canalizan en función de un resultado, pues conlleva muchas veces a la realización del mismo. No olvides la enseñanza de este primer punto que se refiere a los 7 hábitos de las personas mentalmente fuertes. Pasamos al punto 2 y dice, los enemigos de la fortaleza mental. Además de practicar estos 7 hábitos, desarrollar la fortaleza mental también significa enfrentarse a los hábitos que la socavan. Conocer a estos adversarios es la clave para superarlos. El primer enemigo de la resiliencia y la fortaleza mental es la autocompasión, que drena la energía necesaria para la perseverancia al centrarse en los problemas. Junto con la autocompasión, la duda sobre uno mismo fomenta la inacción y distrae de potenciar la resiliencia. Además, un crítico interior severo que insiste en los defectos percibidos, socavando la confianza, es un verdadero enemigo de la fortaleza mental. Es esencial acallar esta molesta voz. El miedo es otro enemigo clave que distorsiona la realidad y hace que todo parezca una catástrofe inminente. Erosiona la determinación que más necesitas cuando surgen los retos. La pereza también hace que sea más difícil profundizar y superar la adversidad. Además, se infiltra lentamente. Para desarrollar la resistencia mental en todos los aspectos de la vida, es vital protegerse de los primeros fallos de dedicación o perseverancia, que pueden multiplicarse y crear una cascada. El perfeccionismo es otra tendencia que sabotea la acción, porque cualquier cosa que no sea perfecta les parece inaceptable. Esto paraliza el progreso en la búsqueda de la perfección, que está condenada al fracaso. Perder el control sobre emociones como la ira y la tristeza también puede ahogar a una persona en un mar de negatividad. Aprender a regular y mantener las emociones mediante refuerzos positivos y hábitos evita que los obstáculos parezcan peores de lo que son. Además, las creencias autolimitadoras ponen de relieve los supuestos déficits personales de una persona, lo que socava la confianza en sus capacidades. Es fundamental cuestionar las creencias negativas y la autoconversación siempre que surjan. Debemos superar estas falsas nociones para que no perpetúen la negatividad. La lucha contra estos enemigos requiere introspección, paciencia y la aplicación constante de nuevas estrategias. Pero la recompensa es desarrollar un músculo mental de valor incalculable. Veamos algunos ejemplos para ilustrar cómo actúan estos enemigos. El crítico interior de un aspirante a músico puede atacar sus habilidades, minando su motivación para practicar y mejorar. La falta de práctica hace más difícil dominar la música que le gusta y, en lugar de ser resistente ante las dificultades, deja de tocar. La autocompasión puede hacer que un empresario en apuro se centre en la lentitud de su negocio, en lugar de buscar formas de mejorar. Si pudiera dejar a un lado su actitud de pobre de mí, vería que probar una nueva estrategia de marketing es el truco para mejorar las flojas ventas. Un escritor perfeccionista puede aplazar la presentación de una obra paralizado por la idea de que no es impecable. Si no se controla, este bloqueo autoinducido puede frenar en seco una carrera prometedora. Del mismo modo,
un orador temeroso puede exagerar las posibilidades de pasar vergüenza y como resultado avergonzarse a sí mismo. La pereza puede atrapar a un estudiante en la procrastinación en lugar de empujar a estudiar asignaturas difíciles, lo que le lleva a retrasar su graduación o incluso abandonar los estudios. Pero al reconocer este tipo de ataques enemigos, es posible contraatacar y convertir cada enemigo de la resiliencia en una práctica que desarrolle tu fortaleza mental. Pero antes de pasar a eso, vamos a reflexionar en los puntos y sobre todo en esos enemigos de nuestra fortaleza mental. Y aquí nos habla de algunos aspectos que van a socavar precisamente esta fortaleza. Y esto es para que seas consciente y sobre todo, pues todos somos humanos y esto puede aplicar uno o más de ellos a nuestra persona. Todo empieza con el concepto de autocompasión, es decir, cuando nos lamentamos de nosotros mismos. Esto no nos lleva a nada. Podemos justificar por qué nos estamos autocompadeciendo, pero eso no resuelve el problema. Así que si eres una persona que se autocompadece, está bien si crees que eso te ayuda, pero simplemente el problema va a seguir ahí. Luego, la cuestión del crítico interno, uno de los aspectos más duros. Somos nuestros peores jueces, entonces este crítico interno pues insiste en mostrarnos lo que está mal, en los defectos, socava nuestra confianza y al final se convierte en un verdadero enemigo. Ligado al crítico interno está el miedo, que distorsiona precisamente lo que nosotros percibimos y todo lo hace catastrófico. Al final, de alguna manera, mina nuestra confianza y nuestra seguridad de algo que no ha ocurrido. Y esto es importante. El miedo se presenta ante una situación que aún todavía no se ha aparecido o que no existe. Sin embargo, está en nuestra imaginación nada más. Pero si nosotros estamos pensando constantemente en eso, es posible que estemos atrayendo a que esa situación se presente. ¿Ok? Así que no permitas que el miedo te domine. Luego tienes la pereza. Una vez más, el hecho de justificar o simplemente no es el mejor momento o quizá no tengo la energía suficiente, etcétera, van a llevar a que cada vez pues paralices más las cosas. Cada vez te cueste más trabajo iniciar algo y por ende, pues esto lleva a una espiral descendente. Haces menos, por ende logras menos y por ende te deprimes más. Así que ten cuidado con este concepto de la procrastinación, que al final de cuentas pereza y procrastinación van de la mano, donde muchas veces pues el cerebro reptil que le gusta la ley del mínimo esfuerzo, pues va a tratar de justificar por qué no deberías esforzarte. No caigas en la trampa. Luego tenemos su opuesto, entre comillas, que es el perfeccionismo, que tú vas a considerar que lo que estás haciendo nunca es lo suficientemente bueno. Por ende, ¿para qué hacerlo? No están las circunstancias propicias, todavía el producto o el servicio o lo que estoy haciendo no es con la calidad que yo quiero, por ende, hasta que la situación no mejore, yo no lo voy a hacer, ¿ok? Una vez más, es otra especie para justificar la inacción, de tal forma que cada vez afecta más, pues, esta fortaleza y esta resiliencia. Luego está la cuestión de las creencias autolimitadoras. Esto es el condicionamiento que hemos recibido. Y en pocas palabras, estas creencias hacen que nosotros nos enfoquemos en aquellas cosas que carecemos. Aquí lo dice de una palabra muy puntual. Hace que se enfoque o que la persona se enfoque en estos déficits personales. Y esto hace que no nos sintamos capaces. Por ende, no hacemos las cosas. Y aquí la cuestión es que nosotros tenemos que ser conscientes de que estos aspectos están presentes en nuestra mentalidad, están presentes en nuestra persona, forman parte muchas veces de nuestra personalidad. Sin embargo, aquí la cuestión crítica es que nosotros podamos luchar contra ellos, mitigarlos, no dejar que nos dominen. Para esto tenemos que ser disciplinados, eso es lo primero, en función de generar introspección, paciencia y aplicación de nuevas estrategias que vamos a validar más adelante. Pero si no empezamos nosotros a construir una disciplina sólida, por lo menos hacia nosotros mismos, de poco servirá todo lo demás.
que ese viene siendo uno de los problemas. Las personas quieren cambiar al mundo, pero no quieren cambiar su mundo. Entonces es importante empezar por el principio. ¿Empezar por qué? Por aquellas cosas de las cuales tenemos control. No olvides la enseñanza de este punto número 2, que nos muestra los enemigos de la fortaleza mental. Es turno del punto 3 y dice, componentes básicos de la fortaleza mental. Resiliencia. Este es un buen momento para considerar la diferencia entre resiliencia y fortaleza mental, que a menudo pueden parecer intercambiables. Mientras que la resiliencia significa recuperarse los problemas y adaptarse a las circunstancias, la fortaleza mental consiste en mantener una mentalidad positiva en todo momento. En otras palabras, las personas resilientes pueden afrontar los atascos de tráfico a regañadientes y con un poco de gracia, pero las personas mentalmente fuertes los ven como una buena oportunidad para disfrutar escuchando un audiolibro. En el desarrollo de la fortaleza mental, el dominio de las emociones ante las dificultades es absolutamente fundamental. La inteligencia emocional ayuda a las personas a rendir con eficacia incluso a pesar de las intenciones y los contratiempos más graves. El autoconocimiento te ayuda a reconocer los sentimientos para que puedas controlar el miedo y el estrés y responder con determinación. Para dominar tus emociones, conócete a ti mismo, así como tus pensamientos y valores. La empatía también fomenta la resiliencia al permitirte imaginar las circunstancias de los demás. Cuando entiendes por lo que están pasando, puedes aprender a manejar la adversidad desde la perspectiva de los demás. El control emocional significa reconocer los sentimientos y no reprimirlos, para poder evaluar si tus emociones son razonables dada la situación. Algunas tácticas que puedes utilizar para dominar las emociones incluyen reflexionar sobre ellas, incluso meditar profundamente sobre ellas. Ninguna emoción es mala, solo que no puede ayudarte a tomar decisiones racionales sobre qué hacer a continuación. También deberías enfrentarte escrupulosamente a tu crítico interno a lo largo del camino, para poder actuar a pesar de la incertidumbre y desarrollar la paciencia contigo mismo. Por ejemplo, un deportista podría utilizar la empatía para comprender la frustración de un compañero de equipo y no dejarse llevar por ella, pudiendo echar a perder el partido. Un profesor podría meditar para observar mejor las emociones de sus alumnos sin juzgarlos. Así podría comprender mejor cómo calmar mejor los arrebatos o las interrupciones. Al ejercer el control emocional, también se pueden superar los obstáculos. La ira puede convertirse en concentración, determinación o impulso. La ansiedad puede impulsar la investigación, la recopilación de conocimiento y la preparación. Los contratiempos pueden impulsar el crecimiento si puedes verlos con claridad, no a través de una neblina de emociones negativas. El pensamiento catastrofista contempla los peores escenarios, y esta mentalidad dificulta la adaptación audaz a cualquier circunstancia. Replantéate los contratiempos como retos y verás cómo incluso el fracaso puede aceptarse. En lugar de ocultar los fracasos, es posible aprovecharlos como retroalimentación para mejorar. Esto permite responder a los fracasos y errores con determinación, no con vergüenza. La confianza resultante también reduce la ansiedad ante los problemas. Así que la resiliencia te ayuda a recuperarte de las dificultades, pero la dureza mantiene tu mentalidad optimista. Ajustar tu relación con el fracaso construye la fortaleza necesaria para convertir los retos en oportunidades. Dominar las emociones requiere resiliencia para recuperarse y fortaleza mental para ver el lado positivo de cualquier bajón. Con ambos rasgos puedes rendir bajo presión y prosperar. Vamos a reforzar las enseñanzas centrales de este punto número 3 porque hay bastante información y es importante aterrizarla para que la comprendas mejor. Lo primero es distinguir la diferencia entre resiliencia y fortaleza mental, que muchas veces se confunde. Resiliencia es tu facultad para recuperarte de un tropiezo o de un problema y adaptarte rápido, digamos, ante las nuevas circunstancias. Y fortaleza mental viene siendo la actitud que tú tienes ante esas circunstancias, por decirlo así. Por un lado,
es tu capacidad de recuperarte, de adaptarte, y por el otro lado es la actitud que mantienes. Son dos aspectos diferentes que se complementan y son necesarios. Menciona por aquí que la inteligencia emocional ayuda a las personas precisamente a poder enfrentar situaciones difíciles. Y aquí es donde entra este concepto del autoconocimiento, porque es muy importante reconocer cuáles son los sentimientos que se manifiestan en nuestra persona en función de controlar aquellas cosas que producen, digamos, el miedo o el estrés y actuar, digamos, con la determinación necesaria. Menciona por aquí que si nosotros queremos dominar nuestras emociones, tenemos que hacer este trabajo introspectivo. Tenemos que tener la facultad de conocernos a nosotros mismos y de identificar cuáles son nuestros pensamientos y valores predominantes. Si te interesa saber más sobre este concepto de la autenticidad, de la esencia, cómo recuperar, digamos, tu valor auténtico, cómo saber cuál viene siendo el elemento principal en el cual tendrías que basar tu vida en función de que tenga significado y sentido, entre otros temas, te invito a que profundices en el concepto de la estrategia maestra. Te voy a dejar el enlace precisamente en la descripción de estar revisando esta información, que te va a llevar a conocer aún más cómo tú puedes profundizar en este proceso introspectivo y sobre todo salir con tu mapa de ruta en mano. Es mucha información la que te puedo compartir, pero puedes ir a los detalles y conocer más a fondo a qué me refiero. Siguiendo con el análisis, otro aspecto importante es la empatía, ya que esta fomenta la resiliencia al permitirte imaginar cómo son las circunstancias de los demás. Es decir, colocarte en los zapatos de la otra persona. Hay un libro muy bueno, excelente para este concepto, que es el de cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Si quieres profundizar más en este libro que te estoy diciendo, encuentras un análisis completo también donde está revisando esta información. Así que este concepto de empatía, de conexión con los demás, es importante que también lo tengas presente. Luego menciona aspectos, sobre todo cuando las emociones negativas se hacen presente. Y es importante poder dar la vuelta a una situación que nos haga sentir mal. Normalmente, cuando una emoción negativa se presenta, pues afecta nuestro estado de ánimo y nosotros lo que solemos hacer es alejarnos de nuestro objetivo. Aquí nos dice que seamos conscientes de la situación, pero tratemos de darle la vuelta. Por ejemplo, si nosotros sentimos ira, menciona que esta puede convertirse en concentración, determinación o impulso. Es decir, utilizar esa energía, que de alguna manera es fuerte, en función de canalizarla a un beneficio nuestro. La ansiedad, por ejemplo, puede impulsar la investigación, la recopilación de conocimientos y la preparación. Sobre todo cuando tú buscas cómo es que no quieres sentirte de esta manera, pues entonces puedes hacer un trabajo mucho más profundo. Luego, los contratiempos pueden impulsar el crecimiento si puedes verlos con claridad, no a través de una neblina de emociones negativas. Aquí es importante hacerte saber que los contratiempos son estos elementos que forman parte del proceso. De hecho, son los contratiempos los que te ayudan a adquirir sabiduría y los que te ayudan de alguna manera a crecer y ser una mejor versión. Son aquellas historias de logro a pesar de la adversidad. Es por eso que el autor nos sugiere que nosotros replanteemos los contratiempos como retos y no verlo como un síntoma de fracaso, sino más bien aceptarlos como parte del crecimiento inherente de lo que hemos decidido hacer. Y cierra con lo siguiente: responder a los fracasos y errores con determinación y no con vergüenza. Nos han enseñado desde pequeños a tenerle miedo al fracaso. Nos han enseñado a lo malo que es fracasar y sobre todo se ha ridiculizado demasiado el concepto de la persona que falla. Esto es algo que ha mermado muchísimo la confianza a nivel cultural, donde no te encuentres. Créeme que esto afecta a nivel cultural y es difícil que logres trascender, digámoslo así, o que logres impactar en el mundo, si es que es este objetivo, cuando te da miedo el fracaso. Si te das cuenta, las personas que más éxito tienen son aquellos que este tipo de afectación no los limita. ¿Por qué? Porque son personas que salen de la norma y claro que fallan constantemente, pero al final basta con que le pegues bien a un aspecto, con que lo hagas bien una sola vez para que el cambio se dé. Sin embargo, ese miedo inherente
es lo que hace que nosotros nos limitemos y entonces ese éxito que puede cambiar las reglas del juego nunca se dé. Entonces, para que esto quede totalmente comprendido, recuerda, la resiliencia te ayuda a recuperarte de las dificultades, pero la fortaleza mental es la que mantiene tu mentalidad de forma optimista. Espero que con esto haya quedado un tanto más claro y lo importante que es poder saber la diferencia entre la resiliencia y precisamente pues este concepto de mantener un estado mental fuerte. No olvides la enseñanza de este punto número 3, componentes básicos de la fortaleza mental, resiliencia. Llegamos al punto 4 que nos habla de silenciar al crítico interior. El crítico interior susurra dudas que pueden paralizar la acción, imposibilitando la fortaleza mental y convirtiendo la resiliencia en una débil esperanza. Aprender a silenciar esta voz es fundamental para la fortaleza mental. Los signos de que el crítico interior no se controla incluyen el pensamiento catastrófico, la culpabilización interna, la exageración de los fracasos y la minimización de los éxitos, junto con normas de rendimiento estrictas y predicciones sombrías sobre el futuro. Para contrarrestar al crítico interior, es importante analizar los pensamientos negativos que surgen y buscar una respuesta más racional a las críticas que contienen. En particular, es importante responder racionalmente a las generalizaciones excesivas, lo que significa no pensar que las cosas son siempre malas o un desastre total. Prácticamente cualquier situación tiene un lado positivo. Un sencillo ejemplo que puedes hacer regularmente para ayudar a identificar a este crítico interior es tomarte un momento para escribir 10 ejemplos de tu negatividad interior de la semana pasada. En otras palabras, repasa las situaciones en las que tuviste pensamientos negativos sobre ti mismo o sobre la situación y anótalos. Una vez que tengas tu lista, tómate unos minutos para escribir respuestas razonables para rebatir cada pensamiento negativo. Puede que te ayude preguntarte qué le dirías a un amigo que te dijera que tiene ese pensamiento negativo. Lo más probable es que seas mucho más positivo con los demás que contigo mismo. El mero hecho de hacer una lista como esta semanalmente puede entrenar tu mente para reconocer y refutar automáticamente las dudosas afirmaciones del crítico interior e incluso transformarlo en un entrenador o consejero interior. Si tu crítico te dice, nunca conseguirás ese ascenso, por ejemplo, puedes rebatirle con, si trabajo duro y supero mis objetivos mensuales, tengo muchas posibilidades. La clave está en aprender a detectar a tu crítico interior que arrastra sutilmente tu confianza. Una vez que lo reconozcas, podrás silenciarlo y mantener la fortaleza mental necesaria para ignorar a los detractores. Y vamos a profundizar a detalle en las enseñanzas de este punto número 4, el cual trata con uno de los males más generalizados y que más daño pueden hacernos hacia nuestro autoconcepto. Y es esta cuestión del crítico interior. Como te he dicho en otras ocasiones, nosotros somos nuestros principales verdugos, nuestros principales jueces, nuestros principales críticos. Socavamos muchas veces nuestros logros y enaltecemos muchas veces nuestros fracasos. Es por eso que tenemos que aprender a silenciar o bien al menos utilizar a nuestro favor los aspectos que este crítico interno nos empieza a decir. Recuerda que el crítico interno prácticamente viene siendo este condicionamiento que nosotros hemos recibido a lo largo del tiempo. Digamos que es el ego transformado, obviamente, en función del condicionamiento que se ha recibido. Entonces, lo primero que tendríamos que entender es que este crítico interno, pues nos dice dudas que suelen paralizarnos, nos inhiben para entrar en acción, de tal manera que esta fortaleza mental, pues nunca se activa. Y la resiliencia en este caso, pues se hace sumamente débil. Entonces, lo que sucede o cómo es que tú entiendes lo que está pasando o si estás siendo afectado por este crítico interior es cuando normalmente tienes muy posiblemente pensamientos catastróficos que predominan.
o bien te sientes sumamente culpable en relación a situaciones que hayan acontecido en tu vida, o bien simplemente eres una persona que enaltece los fracasos, o bien eres una persona que nunca se considera lo suficientemente buena, etcétera. Todo este tipo, digamos, de pensamientos que nosotros tenemos hacia nuestra propia persona va condicionándonos y sobre todo se crea esta espiral descendente o este círculo vicioso donde entre más nosotros estemos pensando de esta manera, pues nuestro futuro, en pocas palabras, se hace cada vez menos prometedor. Entonces, aquí nos dice el autor que para contrarrestar a este crítico interior, nosotros tendríamos que monitorear, digámoslo así, los pensamientos negativos cuando surgen. Y entonces, en lugar de dejar que la parte emocional predomine, tendríamos que colocar la razón en su lugar. En pocas palabras, tenemos que aprender a cuestionar cualquier pensamiento negativo. ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando? ¿De dónde se deriva? Al final, ¿de qué se trata? ¿Por qué este tipo de pensamientos me están invadiendo? Si nosotros encontramos la causa raíz, va a ser mucho más sencillo que podamos entonces resolver el problema. Te vas a dar cuenta que la gran mayoría de los problemas, sobre todo de estos condicionamientos, vienen de las etapas tempranas. Vienen posiblemente por la influencia de los padres, del entorno, de ciertos aspectos que han afectado, digamos, nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, y esto lo llevamos arrastrando a lo largo del tiempo. Es por eso que este ejercicio de escribir los pensamientos negativos cuando surgen puede ser muy eficaz, sobre todo en cuestión de empezar a cuestionarlos y ser, digamos, valga la redundancia, críticos en relación a ese pensamiento. ¿Ok? Vamos a criticar a nuestro crítico interior. Sería la cuestión aquí. Y algo que me gusta, sobre todo la forma en la cual lo plantea, es que nosotros podemos utilizar a ese crítico interno como si fuese un entrenador o un consejero. En pocas palabras, si estoy pensando algo negativo sobre mi persona, ok, voy a sacar cuál sería su opuesto en relación a eso. O por lo menos voy a empezar a entender qué es lo que necesito en función de que ese pensamiento negativo no se presente y actuar en concordancia. Si te das cuenta, nosotros tenemos la solución a gran parte de los problemas. Sin embargo, muchas veces pues estamos cegados, estamos demasiado condicionados y no implementamos nada de esto. Es nuestra responsabilidad empezar a incorporar estas técnicas que suelen ser bastante sencillas, pero muy poca gente las incorpora simplemente porque requiere salir de la zona de confort. Si es tu caso, si tú consideras que el crítico interno te afecta demasiado, entonces te invito a que revises una vez más la información de este punto e implementes las sugerencias que aquí se mencionan. Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 4, silenciar al crítico interior. Habiendo dicho lo anterior, llegamos al quinto y último punto de este análisis, que dice: entrenamiento de fortaleza mental al estilo de los Navy SEALs. Si alguien tiene que practicar la fortaleza mental con regularidad, esos son los Navy SEALs. Estos especialistas altamente entrenados operan en los escenarios más peligrosos, completan las misiones más arriesgadas y tienen que hacerlo todo con creatividad y resiliencia. El entrenamiento de los Navy SEALs proporciona muchas lecciones transferibles para el desarrollo de la fortaleza mental, en particular para dominar el miedo. A pesar de los rigores físicos, el entrenamiento de los SEALs se centra más en reforzar la aptitud psicológica que la física. Como cualquier persona, los SEALs experimentan miedo cuando se enfrentan a situaciones extremas, pero aprenden tácticas para regular estas emociones y mantener el control. Esto les permite llevar a cabo misiones con eficacia incluso cuando sienten miedo. Algunas de las técnicas de entrenamiento específicas que emplean los SEAL y que cualquiera puede aplicar en la vida cotidiana son el uso de la autoconversación positiva para mantener la calma en situaciones de estrés, como durante los simulacros de fallo de equipo bajo el agua, por ejemplo. El pánico solo empeora la situación, por lo que los SEALs practican con regularidad cómo afrontar la situación para aliviar el miedo. Además, los SEALs siguen perfeccionando sus habilidades incluso después de haberlas dominado.
Dado que ellos tienen tiempo de inactividad entre despliegues, estas prácticas tienen que mantenerse incluso en su vida personal, y esto tiene un impacto en su éxito que otros también pueden aprovechar. Por ejemplo, los autores pueden escribir a diario entre un libro y otro para mantenerse en forma. Los bailarines ensayan entre un espectáculo y otro para mantener la coreografía fresca y la resistencia alta. Sigue otro consejo de los SEALs. Divide los grandes objetivos en pequeños hitos para conseguir pequeñas victorias motivadoras. Dividir los proyectos intimidantes en pequeñas tareas diarias evita que se conviertan en algo abrumador. Visualizar el resultado deseado de una tarea difícil como si ya se hubiera conseguido es otro gran consejo. Si te imaginas mentalmente haciendo una presentación impecable, es más probable que lo consigas. Anticiparse a los posibles problemas de cualquier plan también puede reducir la preocupación. Para un discurso, imagina cómo responderías a un fallo del equipo, a notas olvidadas o a preguntas difíciles. El entrenamiento de los SEALs demuestra que se puede cultivar una formidable fortaleza mental mediante la práctica continua, y cualquiera puede apropiarse de sus métodos para regular mejor las emociones, acallar las críticas internas que minan la confianza y rendir bajo presión. Un directivo puede practicar la autoconversación positiva para seguir siendo analítico cuando las condiciones en el trabajo se vuelven caóticas y estresantes. Un músico puede visualizar una ejecución perfecta para mejorar su rendimiento cuando está ansioso. Un planificador puede prever imprevistos como el mal tiempo o la distracción de los asistentes que podrían poner en peligro un evento, y a continuación idear un plan B para minimizar las preocupaciones. Todos ellos pueden beneficiarse de segmentar grandes proyectos de trabajo en objetivos diarios más pequeños que creen una sensación de progreso. La clave es, para cultivar una mentalidad impermeable, hace falta un entrenamiento que va más allá del acondicionamiento físico. Si nos apropiamos de las técnicas de acondicionamiento mental de nivel militar de los SEALs, también podemos aprender a gestionar las emociones con pericia, rechazar a los críticos y adaptarnos cuando los tiempos se ponen difíciles. Y quiero profundizar en las enseñanzas de este punto número 5, porque ya hemos comentado precisamente de este concepto de los Navy SEALs. Hay un libro por ahí que se llama Tiende tu cama, el cual el análisis completo también lo encuentras en este programa que estás revisando esta información. Y nos habla precisamente de esto, ¿no? Cómo es el estado mental, digamos, de estas personas que se incorporan a este tipo de régimen y, digamos, las prácticas o sobre todo cuál viene siendo, pues, este tipo de entrenamiento que reciben. Hay personas que obviamente esto no resuena con ellos, no están de acuerdo. Sin embargo, aquí vamos a destacar cuáles son los puntos importantes que pueden hacernos útiles en términos generales. Uno de ellos es este concepto de la autoconversación positiva. Es decir, cuando las cosas están mal, si nosotros caemos en la trampa de la emoción negativa, pues vamos a empeorar la situación. Así de simple es. Puede parecer trivial, pero es una gran fortaleza mental el hecho que nosotros podamos mantener la calma en una situación estresante. Y créeme, las decisiones que tomemos en esa situación serán determinantes. Es por esto que la autoconversación positiva es una práctica que nosotros podemos aplicar en cualquier situación y sobre todo tener esta noción de tenerla activada todo el tiempo. Sé que es difícil, sobre todo por el condicionamiento que podemos tener, pero no es imposible. Si tomamos como referencia este concepto de los SEALs, pues claro, ¿no? Los ponen en situaciones sumamente estresantes en función de que ellos dominen la calma emocional. A eso se refiere este concepto de la autoconversación positiva. Otra de las cuestiones importantes es que no se trata que nada más lo incorpores cuando una situación se ponga difícil, sino más bien que te acostumbres a este concepto de la mejora continua o la práctica continua. En pocas palabras, independientemente de la situación en la que te encuentres, sigue ejercitando, digamos, este dominio mental en función de cuando la situación se presente, pues sea mucho más natural que fluyas en torno a ella. Luego, algo muy importante también, que ya lo hemos comentado en términos de productividad, es este concepto de poder dividir, digamos, un proyecto, un objetivo grande, una meta,
en hitos o en facciones más pequeñas en función que nosotros podamos tener un avance, un progreso o, como mencionan aquí, pequeñas victorias motivadoras, porque esto nos impulsa a seguir avanzando, nos incentiva, nos motiva y sobre todo sentimos que estamos logrando algo. Otro aspecto también que menciona aquí es el concepto de la visualización y es algo que se recomienda en todos los niveles. Si tú quieres que un resultado se manifieste, una herramienta que puedes utilizar es visualizar ese resultado como si ya formara parte de tu realidad. Y trates de crear ese escenario donde, digamos, las consecuencias de ese resultado ya puedas tú visualizarlas. Una vez más, esto requiere práctica, esto requiere autodominio, esto requiere entrenamiento, pero al final vale la pena. Recuerda que la mente subconsciente no distingue realidad de ficción. Entonces nosotros vamos a actuar en concordancia a lo que la mente subconsciente determine. Esto es algo que muchas veces no terminamos de entender, pero nuestros hábitos, nuestros patrones de comportamiento no es lo que hacemos de forma, digamos, consciente, sino más bien es lo que hacemos de forma inconsciente. Así que esto va a ayudarnos a colocar al subconsciente en sintonía. Otra cuestión importante es la anticipación a los problemas cuando pudiesen ocurrir. Hay un concepto que se le conoce como ser un pesimista positivo, digámoslo así, ¿no? Y dirás, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, este concepto es como, ok, yo sé que las cosas pueden salir mal o yo sé que una situación puede tener estos problemas, entonces me anticipo a esos problemas, es decir, trabajo en función de tratar de mitigar las situaciones que pudiesen afectar el resultado, pero una vez que yo hago eso, me olvido del asunto, ¿ok? Aquí es donde entran situaciones, por ejemplo, que tú contrates un seguro o que de alguna manera te anticipes a posibles problemas que pudiesen presentarse independientemente de tu contexto y entonces entres en acción. Entres en acción en función de mitigar, en función de qué pasa si esto ocurre, entonces yo acciono de esta manera. Y no te conviertes, digamos, en un esclavo de las circunstancias o simplemente a reaccionar, ¿no? Cuando algo se presenta. Tú ya estás de alguna manera anticipándote y tienes mucho mayor control de la situación. Entonces ahí lo tienes, ciertos elementos que es importante que tú vayas incorporando en tu día a día en función de crear esta fortaleza mental. Y no olvides la enseñanza de este punto número 5, entrenamiento de fortaleza mental al estilo de los Navy SEALs. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. La fortaleza mental es algo más que mostrar determinación y agallas para superar los obstáculos de la vida. Es el arte de mantener una actitud positiva ante la adversidad para poder aprovechar las oportunidades y no regodearse en los fracasos. Para ello es fundamental dominar las emociones y contrarrestar la autoconversación negativa, así como enfrentarse a malos hábitos como la pereza y la dilación mediante la práctica diaria. Pero, como demuestra la experiencia de personas mentalmente fuertes como los Navy SEALs, a menudo todo se reduce a la práctica, confiando en métodos probados como la visualización y las afirmaciones positivas para superar la negatividad y ver las oportunidades de oro presentes en cualquier adversidad o reto. No olvides las enseñanzas de este análisis. 7 hábitos de las personas mentalmente fuertes. Los enemigos de la fortaleza mental. Componentes básicos de la fortaleza mental. Resiliencia. Silenciar al crítico interior. Entrenamiento de fortaleza mental al estilo de los Navy SEALs. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue el Manual de la Fortaleza Mental o el Manual de Fortaleza Mental de su autor Damon Zaharitz, un libro que nos enseña cómo liberar el poder de la fortaleza mental para superar cualquier reto. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica? Porque eso es lo que te convertirá en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos.
No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Ya se encuentra liberado todo este concepto de la estrategia maestra que te invito a que profundices en ello. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.